Ese momento en el live anterior del Jikook, en el que Jungkook anima a Jimin a hablar sobre sus intereses, incluso cuando Jimin duda en hacerlo, porque no está seguro si puede mencionar el canal que ve. Jimin empieza diciendo que ve temas que a otros podrían parecer inútiles, pero para él no lo son. Dice que le gusta ver historias científicas, ciencia, ese tipo de cosas. Y justo cuando menciona que también está el canal, se detiene, se calla, duda. No está seguro si decir el nombre, no sabe si debería. Dice, no sé nada de esto, no lo he hecho antes, mostrando claramente que se siente algo inseguro o fuera de lugar al hablar de lo que le interesa. Pero Jungkook lo interrumpe suavemente. Dice, ese, refiriéndose al canal. Sin que Jimin lo diga, sin pistas claras, Jungkook lo nombra como si fuera obvio, como si ya supiera exactamente de qué está hablando Jimin. Como si lo hubiera escuchado decirlo antes muchas veces. O mejor aún, como si lo hubiera visto con él. Como si ese canal fuera una parte cotidiana de la vida de Jimin que él ya conoce. Y cuando Jimin responde con un «puedo», Jungkook simplemente afirma el nombre del canal con claridad. Boda. No lo dice con duda. Lo afirma como quien no necesita explicaciones. Como quien ya ha estado ahí. En ese momento Jimin empieza a hablar con más libertad. Sonríe. Se le nota contento. Dice que lo ve todos los días, que le parece divertido, que el profesor es muy entretenido. No está hablando con alguien que le pide que cambie de tema o que no entiende lo que dice. Está hablando con alguien que claramente sabe de qué le habla, que ha estado ahí, que está cómodo escuchándolo. Y ahí es donde Jungkook lanza la frase que termina de sellarlo todo. ¿Vemos uno juntos? Lo dice con una naturalidad que solo se tiene cuando estás acostumbrado a compartir ese tipo de cosas con alguien. No está proponiendo algo nuevo o raro. Está retomando una costumbre. Y Jimin, entre risas, dice, puedo, como si no supiera si está bien hacerlo en el live. Dice, no lo he hecho con el video encendido y no sé si funciona. Pero Jungkook responde de inmediato, simplemente lo vemos. Todo el mundo puede verlo. Ese nivel de conocimiento mutuo no se construye en encuentros esporádicos ni en amistades superficiales. Que Jungkook supiera el nombre del canal que Jimin iba a decir sin que lo dijera, que supiera que lo ve todos los días, que le gusta el profesor, eso no se aprende en una conversación al azar. Eso es algo que sabes cuando pasas muchísimo tiempo con una persona. Cuando comparten la rutina, cuando conviven, cuando existen uno al lado del otro, incluso sin necesidad de hablarlo todo. Cuando los intereses del otro no son una novedad, sino parte de lo cotidiano. Y ese detalle de Jungkook no solo indica que sabe lo que le gusta a Jimin, sino que le importa, que quiere verlo con él, que quiere compartirlo en ese instante, sin importar que estén en medio de un live. No está intentando entretener al público, está hablando con él, con Jimin, con la persona que tiene al lado. Y le dice que todos pueden verlo con ellos, como si fuera lo más natural del mundo. Y para ellos, probablemente lo es. Porque esa clase de relación donde puedes sentarte a ver YouTube con alguien no es una relación ocasional, es una convivencia, es intimidad, es rutina compartida. Y solo quienes han estado en relaciones así, románticas, largas, comprometidas, constantes, saben lo que significa conocer ese tipo de detalles. Cuando estás con alguien que ves una vez a la semana o cada tanto, el tiempo juntos se llena con planes especiales, salidas, cenas, viajes. Pero cuando compartes días, semanas, meses, el tiempo juntos se llena de lo cotidiano. Los videos de siempre, los canales de siempre, las charlas de siempre. No hace falta preguntar qué estás viendo, porque ya lo sabes. No hace falta fingir sorpresa, porque ya lo viste antes. Y ver algo juntos ya no es una propuesta emocionante, es una forma de pasar la tarde como cualquier otra. Como siempre. Porque lo importante no es el video, lo importante es verlo contigo. Ese momento, aparentemente simple, donde Jimin duda y Jungkook lo anima, donde uno sonríe con timidez y el otro lo apoya sin esfuerzo, es una muestra clarísima de una relación profundamente compartida. No fue una actuación, no fue para el público, fue una conversación real, íntima, natural. Y fue tan genuina que ni siquiera intentaron ocultarla. Jungkook está enamorado. Se le nota en la forma en que mira a Jimin, en cómo sabe lo que le gusta, en cómo quiere ver ese canal con él en ese momento, sin planearlo, sin prepararlo, solo por estar juntos, solo porque sí.